Juan, ¿sabes qué es lo que echo de menos? ¿Qué echas de menos? Pues echo de menos el poder nadar en la piscina. Claro, en invierno no se puede. Claro. A ver si llega el verano. ¿Y tú qué echas de menos? Pues echo de menos Londres. Echo de menos también poder salir a la calle normalmente. Hey guys, finally, the last lesson of the basic level. Clase número 60. Sí, esta ya es la última, amigos, pero no os preocupéis because we bring in the intermediate level Por in a supuesto. few days. Por supuesto. Bueno, Juan, empezamos con este último doble sentido del nivel básico. Vamos a empezarlo. Double meaning, the last one. Bien, vamos a ver. Bueno, it's not the last one. The last one will be at the end of this lesson. Ya. Bueno, vamos a recordar la frase. Vamos. La frase era: It turns out that she finds it easy to learn Chinese, Juan. Resulta que A ella, le resulta fácil aprender. chino. ¡Qué máquina! O sea que la palabra es resulta. Sí. Resulta que... It turns out. Y resultar fácil, resultar difícil. Me hacer resulta algo difícil o Claro. fácil. Bien, interesante. Esperemos que la hayáis pillado. Yo creo que sí. Bueno, Juan, vamos a ver la última clase hoy y vamos a empezar con una estructura que es to miss something or to miss doing something. ¿Cómo Claro. sería en español? Pues en español tenemos una forma que es echar de menos. Sí, No nos vais a echar de menos porque siempre vamos a estar aquí, ¿eh? No os preocupéis. claro. Porque no nos vamos. No. Venga, vamos a ello. No os olvidéis siempre, si os gusta el vídeo, de push the like button, ¿eh? Bueno. I miss driving a truck. Echo de menos conducir un camión. A veces sí, Juan. I used to be a truck driver. ¿Y lo echas de menos? Qué tiempos aquellos en la carretera. Pero es un trabajo muy duro. Sí, bueno, echo de menos, como diríamos en español, tengo el mono a veces de coger un camión. Claro. Te gustaría conducir un camión otra vez, ¿verdad? Pero como no tienes uno, Un rato solo. pues algún día te lo dejarán. Sí, espero que sí. Do you miss me? ¿Me echas de menos? Di que sí, a la piba hay que decirla siempre que sí, Juan. Claro. Que si no se mosquea. Pues claro que te echo de menos. Darling. She misses her parents. Ella echa de menos a sus padres. Pobrecilla. Desde que se fue a vivir a Londres, no los ve. Bueno, ya los verá. Esta Navidad. He misses swimming in the lake. Echa de menos nadar en el lago Sí, se lo pasa muy bien allí el chaval. y no echa de menos nadar en la piscina. No, es que a él le gusta el lago. Bueno, entiendo. We miss going out to have a drink. Echamos de menos ir a tomar algo. Bueno, ya podremos, tranquilo. Don't you miss Robert? ¿No echáis de menos a Roberto? Sí, un poco, ¿eh? Desde que se fue, nada es lo mismo. No. They don't miss anyone when they're on holidays. No echan de menos a nadie cuando están de vacaciones. Yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿eh? Claro, se están divirtiendo. Hombre, No echan de menos a nadie. a nadie ni a nada. Our nephew misses us a lot. Nuestro sobrino nos echa mucho de menos. Pobrecito. I miss the rain. Echo de menos la lluvia. La de Londres que te gusta a ti, Claro, ¿no? claro. Echo de menos la lluvia de Londres. Bueno, hoy tenemos a ver o a ver, ¿vale? A ver cómo explicas esto, Juan. Vamos a ver este. Let's see. Vamos a ver. Veamos. Veamos. Entonces, ve a ver qué pasa. Ah, Go and have a look.
Go and see what happened. Bien. Entonces bien. este sería just to see. Go to see what happened. Ya. Pero bueno, este es el más Común, básico. ¿no? Sí. El más básico. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y a lo mejor sale alguno más, ¿no? Salen algunos más. Por ejemplo, este sería igual. Llévame a ver monumentos. Take me to see monuments. Bien. O sea que estos dos primeros son to see. Pero, there is another use. A ver qué tienes. Let's see what you have. You see, a ver qué tienes. In this case is let's see. Also, if you say a ver, is let's see. Like, a ver, let's see, o let me see. Vale, como Sí, déjame ver. A ver, let me see. Claro. Es como, can I have a look? A ver. Bien. Bueno, Y luego tendríamos también, Juan, por ejemplo, si te digo, let's see if you guess it. a ver si lo adivinas. Let's see if you can. Juan, y si te digo, a ver si te vas a caer. In this case, it's a bit different because it's more like telling you, be careful. A ver si te caes, a ver si te vas a caer. Bien. You might fall, so... Vale. Sí, es como un aviso, ¿no? Sí, to be honest, there's no translation. There's no literal translation of this. We've been thinking about it, and it's just something that we use, like saying like, make sure you don't fall, or be careful, don't fall. A ver si te caes. Ya. Ten cuidado. Entonces, Juan, si yo te digo, a ver con quién os juntáis. Sería el mismo uso. Sería como decir, be careful who you hang out with. Claro. Vale. Entonces, Sí, en este caso vemos que es es así. como un aviso, ¿no? El avisar a alguien, cuidado con quién te juntas, cuidado que te vas a caer. o por ejemplo, a ver si no me estás diciendo la verdad. Bueno, este es el que decimos que es difícil de traducir. Sí, es como, maybe you're not telling me the truth. Sí, o I hope you're not telling Eso me, es. you're not lying to me. A ver si... Claro, a ver si vas a estar diciendo esto y luego vas a hacer otra cosa. Y por último, Juan, yo podría abrir la ventana y decir, a ver qué tiempo hace. Claro, let's see if we have a good weather today. Pero después tendríamos en plan como una suposición de, a ver qué tiempo hace el domingo para ir a la piscina, ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, are we going to the swimming pool? We'll see. We'll see Bien. if the weather is good. Vale. Veremos a ver. Entonces, en este caso podemos decir veremos si hace buen tiempo o a ver si hace buen tiempo. Vale, ya lo entiendo, Juan. Creo que me has sacado de dudas, ¿eh? La verdad es que esto no era fácil. Y No, bueno, como podéis ver, hay distintos usos, pero escuchar a la gente y ya está, y buscad el contexto. claro. Pero ahora tenemos la otra... Ahora sí es una palabra que es haber, con H y con B, que es un Claro, verbo. es que este es el verbo haber. De todas maneras, tenéis aquí un link con el vídeo del verbo haber. 5 minutillos explicándolo. Haber could be have, could be the auxiliary have, like I have done that. He hecho eso. Ese sería haber. Pero en este caso, haber is more like to be. ¿Ok? Because tiene que haber más gente para empezar. There's got to be more people in order to start. Pues así es como lo usaríamos, ¿no? Porque Bien. haber, déjame explicarles que también es hay, ¿verdad? Claro, en la forma impersonal. Claro, is there is. Hay, hubo, había, habrá. Claro, hay mucha gente. Este hay es una conjugación de haber. Así que veamos Bueno, ejemplos. vamos a ver algunos ejemplos para ver qué tal se nos da. There has to be a solution. Tiene que haber una solución. Vamos a buscarla. Claro, para todo en esta vida hay solución. Sí. There has to be less noise. Tiene que haber menos ruido. Que si no, no te oigo. There must be a lot of money there. Tiene que haber mucho dinero ahí. Sí, porque mira, los coches que hay
el chalet. Ujú. There are usually a lot of people on Saturdays. Suele haber mucha gente los sábados. Pero Los domingos no, ¿no? Claro, los domingos está vacío. Pues vamos un domingo. Claro, mejor, ¿no? claro. Claro. Only 4 people maximum are allowed inside. Solo puede haber hasta 4 personas dentro. No más, ¿eh? Así que iros saliendo un par de vosotros. There must be a way out around here. Debe haber una salida por aquí. Vamos a buscarla, Juan. Sí, porque estamos atrapados. There should be a person in charge of this. Claro. Debería de haber una persona encargada de esto. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Veis? Debería de haber. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, un nuevo interrogatorio hoy con Juan dándonos una frase en español y nosotros tenemos que formular la pregunta, Juan. Bueno, pues vamos allá entonces. Venga, ¿por qué no? Entonces, voy con la primera, ¿vale? Está lloviendo. ¿Qué tiempo hace? Está lloviendo. It's Pues, raining, amigos. En casa. Huele a menta. ¿A qué huele? Fijaros, cómo preguntamos con la preposición al principio. ¿A qué huele? Bien. We don't say que huele. ¿O qué because- huele a? Claro. Sabe a fresa. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿Está rico? Veo un garaje. ¿Qué ves? Pues el garaje. Un garaje. Claro, lo tengo enfrente. Están buscando un cajero. ¿Qué están buscando? Pues un sitio para sacar dinero. Eso es un cajero, por si acaso no lo sabéis. ATM. Estamos comprando una bicicleta estática. Para ponerte en forma. ¿Qué estáis comprando? Pues algo guapo. Ella empieza a trabajar a las 7:30. ¿A qué hora empieza ella a trabajar? Bien temprano, ¿no? Sí. Él se levanta a las 6. ¿A qué hora se levanta él? Me suelo acostar sobre las 11. ¿Sobre qué hora te sueles acostar? Sobre las 11, prontito, ¿no? Sí. ¿Veis? En este caso hemos puesto sobre como preposición. Podría ser también a qué hora te sueles acostar, pero sobre is more like around what time. Ah, bien. Los domingos suelen comer donde sus padres. ¿Dónde suelen comer los domingos? Donde sus padres. Una Claro. buena paella, un cocido, ¿no? Sí, eso es lo tradicional. Vocabulario. Okay, guys, today we have the second part of vocabulary section about vegetables, también conocido como verduras o hortalizas. Bien, pues vamos a ver más, Juan. Vamos a ver más palabras. Bueno, la primera es spinach. Espinacas, como Popeye. Yeah. Popeye. The second one is asparagus. Bueno, pues la palabra no cambia mucho en español. Espárragos. También muy ricos, los trigueros especialmente, ¿eh? Tenemos mucha variedad. Well, now we have a vegetable that in English is squash or pumpkin, Juan. Ah, ellos tienen dos tipos, ¿no? Pues nosotros decimos calabaza Y a ya todo. está, a las dos. Sí. Bueno, then we have aubergine. Berenjena. Muy ricas. ¿Te gustan las berenjenas en vinagre, Juan? Sí. Las de Almagro, tío.
Sí, me encantan. Y también al horno, con queso, de todo. De todas las maneras, sí. Mm. Bueno, then we have the one that makes you cry, Juan. Onion. ¿Y cómo lo decimos en español? ¿Cebolla? Cebolla. Cebolla. Que te hace llorar, ¿eh? Claro, así que cuidado. Sí. Bien, another one important ingredient in the Spanish cuisine, that is garlic. Bueno, quizás el más importante, ¿no? Junto al tomate y la cebolla, el ajo. Por supuesto. Es, bueno, dicen que los españoles huelen a ajo, con eso te lo digo todo. Vale, then we have to cook broths, normally, that is celery, Juan. Sí. Pues aquí lo llamamos apio. Salen los caldos muy ricos, con el apio. Sí, with the celery. Then we have beet, Juan. Remolacha. Sí, que es morada, ¿no? Así. ¿Te refieres a esa cosa llamada remolacha, verdad? Sí. Sí, es que yo no lo conozco mucho. No estás tú muy metido en puesto. los vegetales, Juan, No. Y por último tenemos rocket, que no es cohete, Juan. Nosotros no comemos cohetes, ¿no? Claro que no, pero comemos una cosa que se llama rúcula. Rúcula. Son unas hojitas. Some Para la little ensalada. leaves. Sí. Bueno, no te olvides, Luija, de pepino. Se me había olvidado, que es cucumber. Sí. Bien. Eso es pepino. Un vegetal muy fresquito, ¿eh? Para la ensalada y para el gazpacho. Sí. Siempre. El pepino es un ingrediente fundamental para el gazpacho, ¿eh? It's a must. Ya. Just doble sentido. Now, we finally got to the last sentence of double meaning in this period of the course, which is the basic level. Today we're gonna do something different. We tell you the sentence and the solution. But don't worry, because for the intermediate level, we have more double meaning sentences, Don't worry. And also, if you watch us live, Yeah. you will find a lot of everything. Ya. Bueno, vamos a ver la frase, Juan, que dice así. She always jilts him when he eats pumpkins, Juan. She rejects him. But in this case, you're using jilts. Vale. Bueno, she always says no to him. Eso es. Entonces, ¿qué palabra podría ser aquí doble sentido? Juan, yo creo que me voy a tirar un poco hacia la calabaza, ¿no? Hombre, pumpkin for sure es calabaza, pero esto nos lleva a tener que explicar que en español, when a girl or a boy rejects you badly, se dice dar calabazas. Me han dado calabazas. Sí, Qué mal esa rollo. chica me dio calabazas cuando tenía 15 años. Joder, qué mal rollo, ¿no? Sí, y ahora ya, mira, está hecha una vieja ya. Spanish de la calle. Oye, Juan, he visto tu coche y te lo voy a volver a decir. Ve a lavarlo ya, tío. Bueno, ya me lo dijiste la semana pasada. Ya, pero a ver, ¿tú has visto cómo tienes el coche, tío? ¿No te da un poco de asco, tío? Hombre, la verdad es que no lo uso mucho, por eso está un poquito sucio. ¿Un poquito? Sí. Tienes que ir a lavar el coche, Juan. Tienes que ir a lavar el coche. Bueno, macho, te repites más que el ajo. Qué pesado. A lo mejor sí. Bueno, Juan, ¿qué significa cuando alguien se repite más que el ajo? De momento, ¿qué es repetir el ajo? O que la comida te repita, ¿no? ¿Y cómo se dice eso en inglés? Bueno, sería that when something gives you these heartburns, Juan. Que es te como... suben los ardores, ¿no? Sí, se dicen ardores. Como calor. En España, o que te repite. Dices, se me repite el chorizo. Y es como que te viene para arriba ahí. Eso es. Entonces, claro, el ajo es algo que sí suele repetir bastante, ¿no? El ajo siempre repite mucho. Entonces decimos eso. Joder, macho, qué pesado eres. Te repites más que el ajo, tío. Claro, porque repetir is to say something Todo el again and rato. again. Yeah. Por ejemplo, es to repeat, yeah. Can Yeah. you repeat? ¿Me lo puedes repetir? Oye, ¿quieres un poquito de patatas alioli? Y te digo, no, es que me repiten. Claro. Entonces, de ahí la frase de te repites
Más que el ajo, tío. Bueno, amigos, esta es la última clase del nivel básico, pero ya sabéis, empezamos con la primera del nivel intermedio ya. Entonces, vamos a terminar el nivel básico aquí, lo dejamos ya hecho para que podáis, so you can recommend your friends to do the course, because the course is gonna be up on YouTube forever. Yeah. So we're coming back next week with the intermediate level, but if you wanna start this level again because you think that you might missed a few things, feel free to go back to video number 1. So, hope to see you next level, Exactly. and be careful. Bye. See you soon.